El Barça vuelve del parón de selecciones de la misma manera en la que lo dejó, goleando esta vez ante el Girona. En el vídeo de hoy analizaremos el plan inicial de ambos equipos, la presión asfixiante planteada por Flick sobre el rival, la salida de balón con Casado y Pedri como protagonistas y acabaremos viendo las combinaciones por dentro del equipo blaugrana. Empezamos el vídeo analizando el planteamiento inicial de ambos equipos, en el caso del Barça de Flick, con una pequeña variante respecto a anteriores partidos contra el Valladolid, por ejemplo, justo antes del parón de selecciones, y es que en este partido contra el Girona la posición de Pedri no era quizá tan adelantada como en otros encuentros, sino que estaba algo más cerquita de Marc Casado en esa posición de interior y por momentos pues parecía más quizá un doble pivote que no un centro del campo de tres como habíamos visto otras veces. Luego lo que sí no cambia es esa posición de Rafinha y de Dani Olmo, siempre los dos muy cerquita de Lewandowski, y un Barça como siempre intentando jugar mucho más por dentro que por fuera y de hecho encontrando la mayoría de espacios y la mayoría de situaciones de peligro por ese carril central. Por su parte, el Girona de Michel jugando con un 4-4-2 muy claro, esa era la formación del equipo local, con un planteamiento quizá algo, no sé si agresivo, pero sí con ciertas dudas, porque solo había dos centrocampistas puros en el equipo, que eran Iván Martín y John Solís en ese doble pivote del Girona, y al final cuando juegas con tan solo dos centrocampistas contra un rival como el Barça, que sabes que ya juega de por sí con tres centrocampistas, más Rafinha o incluso Lamine Yamal, que en algunas ocasiones, sobre todo Rafinha, vienen a jugar por dentro, pues sabes que vas a estar con inferioridad numérica a la hora de defender los ataques del Barça, por lo que era un planteamiento de Michel bastante atrevido, no tanto por ser un equipo ofensivo, porque hoy digamos que ha buscado más los contragolpes o el fútbol directo que no tanto la posesión, pero sí que es cierto que a la vez ha tomado muchos riesgos en salida de balón, y ahora veremos cómo esos riesgos que ha tomado Michel con la presión tan buena ejercida por el conjunto de Flick le ha acabado pasando factura, y de hecho el primer gol de Lamine Yamal pues viene de un error de David López en salida de balón. Vamos ya con esa presión planteada por Flick sobre un Girona que sabemos que es un equipo que con Michel ya desde el primer día pues busca intentar salir con el balón jugado, asumiendo muchos riesgos. Cuando sale bien pues el equipo puede progresar porque al final deja atrás una presión de muchos hombres del equipo rival, pero hoy le ha costado más de la cuenta y ahora veremos un poco el porqué. Fijaos cómo se posiciona el Barça de Flick en esta presión sobre Gazzaniga, como evidentemente ninguno de los dos hombres más adelantados del Barça, ni Lewandowski ni Rafinha, van directamente hacia Gazzaniga, sino que lo hacen siempre intentando que ni Solís ni Iván Martín puedan recibir con comodidad, cerrando el espacio por dentro y dejando algo más quizá de espacio para que los centrales reciban, pero aún así una presión del Barça muy coral, muy combinada, con también Olmo y Pedri por detrás formando una segunda línea que impide que los centrocampistas del equipo rival puedan recibir. Con Lamine Yamal vemos pendiente de ese central derecho, y con Miguel Gutiérrez, que suele meterse en salida de balón con el Girona más por dentro que no jugando como un lateral izquierdo puro, bastante solo. Entonces cuando Flick se da cuenta de que Miguel Gutiérrez es el hombre libre en esa salida de balón del Girona, lo que hace, como ahora veréis, es ajustar y decirle a Koundé que abandone su posición con Danjuma, y en lugar de estar con el extremo del Girona, lo que tiene que hacer es dar un paso hacia adelante para cubrir a Miguel Gutiérrez, y aquí lo vemos a la perfección como en esta salida de balón del Girona el Barça muy bien colocado, sin dejar desde luego ningún tipo de espacio o de oportunidad de pase ni para Solís ni para Iván Martín, pero además en este caso Miguel Gutiérrez, que vuelve a aparecer entre líneas, está muy cubierto por un Koundé que le sigue bastante de cerca, y de hecho en esta ocasión también lo vemos como el Girona busca salir con tres centrocampistas a los que se une Miguel Gutiérrez, pero vemos como por un lado Pedri salta sobre Iván Martín, por el otro Olmo está pendiente de Solís, y finalmente Koundé con ese ajuste de Flick va sobre Miguel Gutiérrez, y eso es lo que ha hecho que de alguna manera pues el Girona de Michel le haya costado muchísimo salir con el balón jugado, y de ahí también pues ha llegado el primer gol del Barça con esa recuperación de Lamine Yamal sobre David López. Cuando ejerces una presión tan
alta, con tanta intensidad sobre el rival, pues al final el equipo lo que no puede hacer es fracturarse, lo que no puede hacer es que aparezcan espacios entre líneas, porque por ahí pues el rival te puede hacer muchísimo daño, y al final el Barça eso lo ha hecho muy bien porque de alguna manera ha conseguido tirar la línea defensiva de 4 hombres muy arriba, prácticamente en la línea del centro del campo, para evitar que el Girona encuentre precisamente esos espacios de los que hablamos, los espacios entre líneas por donde jugadores como por ejemplo Chigankov, Iván Martín, Solís pueden moverse muy bien, y aquí vemos en la imagen a la perfección como el Barça tira la línea defensiva muy arriba junto con Casado, que siempre está cerca de la base de la jugada, y como aún así, el equipo consigue cerrar los espacios por dentro, como decíamos, pero a la vez también tiene su riesgo, porque si te pillan a la espalda de la defensa, pues el rival se planta prácticamente en un mano a mano contra Ter Stegen, algo que por suerte para el Barça no ha ocurrido, pero al final, tomando esos riesgos, el equipo ha conseguido recuperar en zonas muy altas del terreno de juego del equipo rival. Vamos a ver ahora cómo el Barça ha superado la presión que ejercía el Girona por momentos, porque en el inicio del encuentro hemos visto a un equipo de Michel quizá algo más pasivo, aguantando en un bloque medio y no yendo a presionar muy arriba, pero sí que es cierto que con el paso de los minutos pues hemos visto al conjunto local ir algo más arriba en esa presión, pero el Barça de alguna forma ha encontrado en Casado y en Pedri la manera de salir con el balón jugado de forma exitosa. Fijaos esta jugada en la que Ter Stegen tiene el balón, tímidamente Abel Ruiz va a presionar a Ter Stegen, mientras de paso ya cierra cualquier línea de pase con Cubarsí, que es el central derecho. Casado tiene muy cerquita a Iván Martín, por eso Pedri en este partido le hemos visto mucho más cerca del doble pivote y de la base de la jugada que quizá en otros partidos, y aquí lo que va a hacer es venir a buscar el balón para darle una línea de pase a Ter Stegen, y cuando Ter Stegen encuentra a Pedri, el canario controla, se orienta el balón para buscar el pase hacia Cubarsí, ahora sí con una línea de pase que existe, con Iván Martín y Solís, como veis, los dos centrocampistas únicos del Girona. Fijaos lo arriba que están, o lo arriba que han tenido que subir, porque Pedri y Casado han bajado mucho, y al final eso lo que va a provocar es lo siguiente: cuando recibe Cubarsí de Pedri, fijaos cómo al subir tanto Solís como Iván Martín, pues es Lewandowski el que viene a recibir, y el que puede recibir solo en el centro del campo, porque al final digamos que se ha generado un espacio muy grande entre línea defensiva y línea de centrocampistas del Girona, que habían subido a esa presión, y cuando Lewandowski puede recibir de Cubarsí, fijaos con el tiempo y el espacio que lo hace, por lo que el Barça saliendo con mucha facilidad de esa presión del Girona, sobre todo gracias a las apariciones de Casado y de Pedri en la base de la jugada para atraer a los centrocampistas del Girona y que los espacios aparezcan luego en zona del centro del campo. Vemos una salida de balón más del Barça, en este caso con Casado siendo el hombre que aparece más cerquita de Ter Stegen para darle una salida. Fijaos como también Íñigo Martínez y Cubarsí están abiertos a banda, pero Casado interpreta muy bien que se abre un espacio entre Chigankov y Abel Ruiz para poder recibir el balón, y una vez recibe Casado de Ter Stegen, fijaos como Rafinha muy inteligentemente lo que hace es venir a recibir por dentro para buscar un posible pase de Casado, lo que provoca al final que hasta 3 jugadores del Girona estén muy pendientes de Rafinha, pero nadie se dé cuenta de que Lamine Yamal, bajando un poquito más su posición y digamos atacando el costado de Solís un poquito a la izquierda, se abre esa línea de pase de Casado hacia Lamine Yamal para que el futbolista español reciba y pueda continuar con la acción, por lo que el Barça, en cuestión de pocos pases y con movimientos por dentro y jugadores que quizá pues abandonan su posición real para venir a recibir, a partir de ese tipo de movimientos está consiguiendo salir con mucha facilidad de la presión del Girona, y lo que es mejor, darle continuidad a las acciones, que la mayoría de ellas pues pueden acabar en muchísimo peligro para el rival. Hemos visto ya la presión del Barça de Flick sobre el Girona, la salida de balón con Casado y Pedri en la base de la jugada, y ahora toca ver un poco pues lo que es el gran ADN de este Barça de Flick, que es el juego por dentro, buscando siempre los espacios entre líneas, y en esta jugada pues ya vemos una primera acción que nos lo demuestra. Es Íñigo Martínez el que tiene el balón en salida. Fijaos cómo el Girona, pues pese a que tapa espacios, no consigue interpretar la posición de Rafinha, que aparece muy bien entre línea del centro del campo y línea defensiva del equipo rival para recibir precisamente ese pase de Íñigo Martínez, y cuando el brasileño recibe,
se la da al primer toque a Pedri, y ahora sí, cuando el Barça ya está de cara a campo rival, fijaos cómo el Girona, de alguna manera, el Barça al jugar por dentro, pues lo que ha provocado es que el Girona acumula muchos hombres por ese carril central, pero se olvide de forma momentánea de las bandas, y es por ahí donde ya Balde le marca ese desmarque a Pedri para que con un pase por arriba pues le encuentre esa carrera al espacio, por lo que el equipo, en cuestión de pocos toques y siempre buscando el juego entre líneas, encuentra luego las bandas, que son las zonas en las que el equipo pues consigue encontrar más espacios cuando el rival se comprime precisamente por esas combinaciones por dentro de los hombres del Barça. Vemos otra acción más, todas son acciones prácticamente al primer toque, que no le da al equipo rival tiempo a reaccionar. En este caso es Pedri el que inicia la acción con un pase por encima de su marcador para Dani Olmo, que está apareciendo entre líneas. Dani Olmo baja el balón muy rápido al terreno de juego, y cuando ya le sale al paso David López, fijaos que tiene la posibilidad de buscar a Lewandowski o incluso a Lamine Yamal en banda derecha, pero decide hacer el pase quizá más imprevisible para el rival, que es el pase hacia Rafinha, y cuando recibe el brasileño, pues fijaos la posición de peligro en la que está, por lo que el Barça, como digo, combinando muy pocos toques, por mucho que el rival cierre espacios e intente que nadie pueda aparecer entre líneas, si tienes a jugadores, sobre todo como Pedri, como Dani Olmo, que tienen toques de balón siempre orientados ya de cara a la portería rival, pues es muy complicado defender ese tipo de acciones. Y este Barça también demuestra que es un equipo que puede correr cuando es necesario, o puede buscar pues calmar el partido con la posesión en otras fases del juego. Pero fijaos aquí en esta acción, como tiene Balde el balón, Rafinha aparece para darle una línea de pase al lateral del Barça, siempre apareciendo, como digo, Rafinha entre líneas, y cuando recibe Rafinha de Balde, fijaos cómo al final el Girona también es un equipo que deja bastante espacio a la espalda de su defensa, y por ahí Rafinha interpreta ese desmarque de Balde al espacio para encontrarle con un pase por arriba, y fijaos Balde el espacio que tiene para correr gracias a esa aparición de Rafinha entre líneas, por lo que decíamos que el Barça puede en momentos puntuales controlar el partido, digamos que bajar las pulsaciones de este, pero cuando hace falta pues también es un equipo capaz de correr, de verticalizar y de encontrar espacios a la espalda del equipo rival. Y ya que hablamos de Balde y de Rafinha, hay que comentar que hay momentos puntuales del partido en los que, por ejemplo, como vemos en esta imagen, Balde es el futbolista que ejerce el rol momentáneo de Rafinha. Fijaos aquí cómo busca un desmarque por dentro, muy cerquita de Dani Olmo, cerca también de Lewandowski, y al final lo que provoca ese desmarque de Balde es que al final la defensa del equipo rival pues duda, ¿no?, en si salir a por Balde o no. Lo que hacen es salir a por él porque es el hombre que se está desmarcando, pero al hacerlo dejan libre la banda izquierda, en la que en este momento cae Rafinha. Es una posición en la que ya no está jugando el brasileño, porque como decimos siempre suele jugar por dentro, cerquita de Lewandowski, de Olmo, de Pedri, incluso a veces en la base de la jugada, pero en este caso, viendo el desmarque de Balde, lo que hace Rafinha es venirse a la banda, que exista esa línea de pase de Casado hacia el brasileño, para que una vez reciba pues lo haga solo y con tiempo para pensar y levantar la cabeza buscando un posible centro al área rival. Y antes de pasar a algunos datos del partido, vemos una acción más de combinación al primer toque de los hombres del Barça, en este caso de los de más calidad, para realmente pues desarbolar al rival. Fijaos aquí cómo es Lamine Yamal el que de tacón consigue entregarle el balón a Dani Olmo, que viene de cara a campo rival. Cuando recibe Dani Olmo, fijaos cómo el Girona intenta cerrar espacios, pero ya es demasiado tarde porque Pedri ya le está marcando ese desmarque. Olmo le encuentra con un pase que le da toda la ventaja al futbolista canario, que puede conducir la acción y continuar, por lo que el Barça, jugando el primer toque, consiguiendo lo más difícil, que es que el rival tenga que correr, tenga que retroceder metros, y lo haga además con muchos efectivos y prácticamente en un 4 contra 4 en esta ocasión. Si nos fijamos ahora en la posición media de los jugadores del Barça durante los 90 minutos, vemos un poco lo que os comentaba. Lo que no cambia es que Koundé, Cubarsí y Íñigo Martínez cierran al equipo en defensa, que Balde, pues al ser el lateral izquierdo, está mucho más arriba de lo que está Koundé por el costado derecho, y lo que decíamos antes, que Casado y Pedri en este partido han estado mucho más juntos entre sí que no, por ejemplo, en el partido contra el Valladolid, donde Pedri sí que estaba mucho más cerca quizá de la zona por la que se mueven Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo e incluso Lamine Yamal.
Lo vemos aún más claro en este mapa de calor. Fijaos, el de Casado y el de Pedri son prácticamente idénticos. Ambos participan en zonas muy parecidas del terreno de juego. Sí que es cierto que quizá Casado pues tiene algo más de impacto justo en la zona del centro del campo. También tiene un poco que ver que cuando ha entrado Eric García, pues Casado ha pasado a jugar como interior, pero en todo caso, lo que decíamos, en este partido mucho más juntos entre ellos. En momentos parecía más un doble pivote que no un centro del campo de 3, y lo confirma a la perfección este mapa de calor tanto de Casado como de Pedri durante el partido ante el Girona. Así que hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos analizado la victoria contundente del Barça sobre un equipo que siempre es complicado como el Girona de Michel. 3 puntos importantes para el Barça, que va a seguir líder una jornada más, que sigue dejando buenas sensaciones ante rivales de distinto nivel y de distinto plan de fútbol, porque anteriormente fue el Valladolid, al que había gente que decía que, pues, que era un rival al que quizá pues era demasiado bajo como para juzgar, pero también un rival distinto al que ha sido hoy el Girona, que es un equipo bastante más ofensivo, que te puede complicar, que busca incluso salir con el balón jugado. El Barça ha demostrado que es un equipo que puede presionar bien la salida del rival con Hansi Flick, que ha ajustado muy bien esa posición de Koundé que hemos dicho con Miguel Gutiérrez para no dejar a un hombre libre, y al final pues el equipo consigue 3 puntos y una victoria importantísima y merecida. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.